soy Santiago Sevilla, yo estoy también en la Junta Directiva del Colegio, en funciones. Soy vocal por mi edad, se pueden suponer que de los jubilados, porque se fue el que estaba, y de una vocalía nueva que cambié cuando se modificaron los estatutos. Había una vocalía que se llamaba de médicos sin ejercicio profesional o algo así, o sin actividad sanitaria. A mí me parecía un nombre horroroso, porque claro, cualquier definición que entre, la palabra no tanto, no es mejor decir, y ahora se llama vocalía de médicos de administraciones públicas, porque hay una vocalía en el Consejo General que así se llama, y de gestión sanitaria, porque si ustedes están de acuerdo conmigo, cada vez tiene más importancia a la hora de la actividad sanitaria los gestores sanitarios, son los que tienen un gran protagonismo ahora, toman decisiones y afecta a todo el mundo, de manera que la vocalía yo creo que está razonablemente situada en esto, ¿no? ¿Y a qué se dedica? Pues ha hecho algunos seminarios del sistema de salud. Estamos pendientes de hacer un estudio. Saben que el Ministerio de Sanidad todos los años publica un estudio de situación del Sistema Nacional de Salud y todo funciona bien, pero claro, también es verdad que hay cosas por la lista de espera y algunas cosas pues, que yo creo que son mejorables. Entonces se trataría de hacer un documento en ese sentido. Vuelvo a la primaria. Dado mi currículum, entenderán ustedes que de primaria, salvo el tiempo que estuve trabajando hace, no sé si fue el siglo pasado, porque no había centros de salud, había consultorios de atención primaria que ustedes por la edad que deben de tener no los conocieron. Eran consultas de 2 horas, se daban números 1 hora y tenías 2 horas para ver enfermos. Entonces, cuando yo acabé la carrera, pues me acerqué a Sagasta, que era donde daban las suplencias, y había ahí un señor que mandaba mucho y los que tenían alrededor también mandaban mucho. Me presenté y entonces lo primero que me preguntó es que dónde vivía yo. Y entonces yo pensé, coño, qué amabilidad, me está preguntando dónde vivo porque me va a dar alguna consulta cerca de mi casa. Le dije Diego León y me mandó a Leganés. Entonces, claro, pues algo funcionaba mal allí. O me había preguntado para dármelo lejos o era una pregunta que le hacía a todo el mundo, no lo sé. El caso es que llegué a Leganés y en la consulta normalmente había 70, 80 personas y cuando se ponía malo el médico de al lado, que estaba un poco enfermo de no sé qué, pues me venía la enfermera y me decía, doctor Sevilla, ¿le importa ver los suyos y los de al lado? Con lo cual ya no eran 70, eran 140. Había otro médico allí que me decía que los viera de 3 en 3. Bueno, aquello era... Eso no lo han conocido, claro, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Y yo me alegré mucho cuando reformaron la primaria y la estructura, pues hoy no se parece. Yo creo que en los últimos tiempos es cierto que se observan algunas deficiencias o problemas en la atención primaria por falta de médicos, por retribuciones, hay una serie de cuestiones que quizás se debe dar una vuelta a quien pueda arreglarlo y resolverlo, porque realmente es cierto que además la cita hoy día, antiguamente era el día siguiente, ahora hay centros de salud que son 10, 12, 14 días. Me parece que cuando pasan 14 días para un problema de salud que tiene el tiempo acotado, pues cuando pasan los 14 días se ha resuelto el problema o se ha ido al hospital la persona, ¿no? En fin, yo creo que es así la cosa. Y cuando venía en el coche, y como ven no estoy hablando para nada de salvar corazones ni salvavidas, porque no sé mucho de esto, pero es verdad que venía pensando un poco en la figura del suplente. Cuando hay un titular aquí que conoce el tema, pues se comunica muy bien y entiende. Y cuando viene un suplente, pues no tiene idea qué es lo que pasa a mí. Esto me pasó a mí ¿os acordáis de la agencia La Inentralgo que había en la Gran Vía? Era donde había que dar clases allí, había 3 plantas, me parece, llena de aulas y había una actividad tremenda. Entonces a mí me llamaban frecuentemente para tratar de sustituir en alguna clase a alguien que no podía ir, que solía ser un director general, un subdirector general, y yo iba allí, claro, y los temas eran cambiantes, con lo cual lo único que hacía, aparte de distraer el tiempo, era hacer el ridículo, porque no sabía nada de aquello. Me tuve que inventar una especie de historia que les contaba a todos que era la figura del suplente y el titular. Y les explicaba por qué el suplente tiene fama de no tener ni idea, que lee tal y el titular sabe todo, es muy listo, no sé qué. Y aquello distraía media hora y yo me quitaba media hora de encima, se reían un poco y luego seguía hablando un poco de lo demás. Con lo cual, hoy no merece la pena porque es la presentación de esto.
En este tema yo decirles que bueno, en cuanto yo he leído, el doctor Ortega me mandó unas breves notas y parece que hay una cifra aproximada en España de que 30.000 personas fallecen por una parada cardíaca. Es un dato que no sé de dónde se extrae, pero me facilitó esa información él. Me parece muy importante que esto se tenga en cuenta, no solamente por las vidas que se pierden, sino por las secuelas fundamentalmente neurológicas o del tipo que sean, que suelen quedar tras una parada mantenida un tiempo. De manera que yo creo que es muy importante esto. Decirles que la Consejería de Sanidad, cuando se abre un centro sanitario en Madrid, tiene que estar previamente autorizado, para lo cual se pide requisitos de personal y de equipamiento. Y cada vez es más frecuente introducir entre los requisitos que haya desfibriladores. ¿Por qué? Porque pues, en condiciones, los odontólogos, por ejemplo, pues que hacen actividad quirúrgica, tienen que tener un desfibrilador por si hace falta usarlo. Y luego la verdad es que se ha divulgado por toda la sociedad, ¿no? Hay desfibriladores semiautomáticos en muchísimos sitios en la calle, con lo cual me viene fenomenal, vamos, fenomenal. Y en cuanto a la labor de los médicos, pues es cierto que el SUMA, fundamentalmente, los médicos de primaria tienen una importante labor en este tema, está claro. Y bueno, yo pues opino lo mismo, que yo creo que es algo que hay que seguir estudiando, porque además implementándolo en sitios. Muchas veces, yo soy médico especialista en medicina del trabajo, y lo hice no sé por qué, pero también es verdad que hay muchas empresas ya que también tienen pues pacientes de riesgo y que deberían tener hechos protocolos y tener equipamiento para poder atender una parada, y de hecho pues la tienen las empresas que tengan servicios médicos o que no los tengan, porque hoy día desfibriladores pueden utilizarlos los que se manejan con mucha facilidad, ¿no? Otro tema que yo también quería comentarles, porque yo tampoco viajo mucho, pero últimamente en los 2 o 3 vuelos que he hecho en avión, pues se ha producido alguna circunstancia, no de alguna parada, pero sí de una asistencia sanitaria solicitada por las azafatas del avión, pues porque había algún pasajero que tal. Y entonces lo primero por micrófono es que si hay algún médico a bordo, que haga el favor de acompañar a la azafata para ver al enfermo. Claro, yo suelo estarme calladito porque como el vocal de gestión y de ejercicio sin asistencia, pues tampoco es lo más indicado. Es que llevo mi asesor al lado, que es mi mujer, que me dice, levántate o te van a detener. Con lo cual, pues no me ha quedado más remedio que levantarme. Claro, y de pronto te encuentras una señora que es rumana, que no habla español, desorientada. Claro, menos mal que estaba la hija, que chapurreaba el español y me dijo que era diabética y que efectivamente, y en la azafata, pues un analizador de glucosa no había en el avión. Es que los aviones algunos no tienen absolutamente nada, tienen un tensiómetro medio roto y poco más, con lo cual le dije a la azafata que si el avión tenía 150 personas a bordo, pues lo lógico y normal es que hubiera 10, 12 o 15 que fueran diabéticos, y lo normal es que 3 o 4 tuvieran un equipo. Y efectivamente así fue, se le hizo y tenía 0,40 o 0... Claro, se le resolvió el problema ahí sobre la marcha y bueno, y nada más. Pero es que hay sitios donde eso no tiene que ver con las paradas. Pero es cierto que yo creo que deberíamos de reflexionar a veces en que la asistencia que se debe prestar en los sitios, por supuesto las paradas tiene que ser absolutamente inmediata. La primera asistencia la tiene que dar el primero que esté allí, y la formación es muy importante y la cultura sanitaria de la población, porque muchas veces el médico no está al lado. Lo que sí, el SUMA funciona de maravilla y tarda poquísimo tiempo en estar en los sitios. De manera que, por mi parte, he empezado no dándole la bienvenida, porque la bienvenida al colegio no hay que darla. ¿Por qué? Porque si van a mi casa les doy la bienvenida, pero que esta casa no es mía, es de todos, de manera que la bienvenida sobra. Todo el mundo da la bienvenida menos yo no la doy, no me hace falta, pues estamos todos en casa. Entiendo yo, no es una frase hecha, que estoy convencido. De manera que, sin otra cosa que decirles que bueno, que me congratula que se hagan estos actos. Este acto me parece especialmente importante, y acto seguido, que creo que se comienza la mesa redonda, yo tengo que subir arriba, y tengo una reunión con los jurídicos,
y le voy a ceder el turno a la moderadora, que es doña Carmen Mendoza Sánchez. Y yo, sin otra cosa, pues nada, darle las gracias por venir y desearles que les sea de provecho el acto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a los asistentes. Comentaros, bueno, que como sabéis, el día, como hoy, ¿no? Día 16 de octubre, es considerado el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar y por eso estamos aquí. Como sabéis, están impartiendo talleres a distintos colegios, al público en general, pero también estamos aquí, en concreto en este anfiteatro, con una mesa de expertos para hablar pues sobre cómo prevenir, ¿no? Ese daño cerebral, además evitar ese daño cerebral, además de buscar el donante óptimo en el caso de que no se pudiese recuperar. Y lo que sí quiero agradecer a los expertos que están aquí en la mesa y los voy a nombrar por orden. En primer lugar tenemos al doctor Alonso Mateos, que es médico del SUMA y actualmente es coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes de la Comunidad de Madrid, así que nos aportará mucho. Por otro lado tenemos al doctor Arnau, que es médico del SUMA también y también forma parte de la Comisión de Parada Cardiorrespiratoria, la comisión de la JTA, de la Junta Técnica Asistencial. También tenemos a Andrés López Romero, que es jefe del Departamento de Formación e Investigación de Atención Primaria. Y por último tenemos a la doctora Isabel Casado, que es la jefa del Departamento de Calidad del SAMUR Protección Civil. Como veis, aquí tenemos pues, a distintas instituciones, porque al final en lo que es en todas las patologías, pero en concreto ahora que estamos hablando sobre la parada cardiorrespiratoria, se sigue una cadena. Empieza pues, desde la parte extrahospitalaria hasta cuando se lleva al paciente al hospital. Por eso aquí vamos a tener la distinta visión de todas las instituciones aquí presentes, ¿vale? Y lo que sí también quería deciros es que nos gustaría que esto sea dinámico, así que probablemente os haremos preguntas, vosotros nos haréis preguntas a nosotros, bueno, sobre todo a los expertos que están aquí, porque yo soy la moderadora, pero lo que queremos es que esto sea dinámico y que aprendamos todos. Pues así que voy a dar paso, porque va a ser, en primer lugar, Andrés López, de Atención Primaria, que nos va a hablar pues eso de lo que es la formación y la investigación, porque es muy importante la formación para llegar a los ciudadanos, en este caso a los colegios, a los menores, ¿no? Porque son los que van a ser el futuro y la base es importante. Lo adecuado sería llegar a todos los ciudadanos, pero queremos que en un futuro, esperemos y deseamos que eso fuera así, que todos, cada uno de nosotros estemos preparados para atender en el caso de que se nos presente una parada cardiorrespiratoria. Eso sería lo fundamental y de eso vamos a hablar. Voy a dar paso a Andrés López, de Atención Primaria, y luego ya va a ser un coloquio entre todos los expertos que están aquí conmigo. Andrés. Bueno, buenos días y en primer lugar muchas gracias a los organizadores de esta jornada por habernos invitado. En representación yo vengo pues, de lo que es atención primaria, ¿no? Estamos un poco alejados del mundo de la urgencia como tal, ¿no? Pero bueno, yo quería sí comentar un poco en mi ámbito de actuación, que es la parte de la formación, pues qué hacemos nosotros en relación a la reanimación cardiopulmonar en cuanto a formación a los profesionales y, por otro lado, aunque no es mi ámbito concreto, sí que también se hacen muchas actuaciones de formación e información a la sociedad en sí, ¿no? ¿Vale?
Bueno, un poco por ponernos en contexto, aunque ya el doctor Sevilla ha comentado un poco, la situación actual de atención primaria, pues esta que tenemos aquí, ¿no? Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 264 centros de salud y 163 consultorios locales. Esto lo bueno que tiene es que abarca todo lo que es la Comunidad de Madrid, y lo malo que tiene es que organizar todo esto en cualquier ámbito, no solo en la formación, en la asistencial, pues es complejo, ¿no? Y luego, además de estos centros que tenemos, es lo que llamamos ahí los PAC-CCA, puntos de atención continuada o centros de continuidad asistencial, que son los centros que generalmente suelen estar ubicados junto con algún centro de salud y que abren cuando se cierran los centros de salud. Entonces, su horario de apertura es a partir de las 9 de la noche los días de diario, los sábados, domingos y los festivos, ¿no? Y están distribuidos, pues orgánicamente, atención primaria está distribuida en 7 direcciones asistenciales, que son las que vemos ahí. Y bueno, pues la centro, la este, un poco pues, los puntos cardinales, ¿no? La ubicación que tiene, y en cada una de ellas pues hay unos puntos de atención continuada, centros de urgencias, que digamos, que están repartidos por toda la comunidad. Generalmente son zonas más rurales o más periféricas de lo que es la ciudad, ¿no? Y bueno, pues nosotros aquí, como he dicho al principio, vamos a separar un poco cosas que hacemos, ¿no? En cuanto a la formación en RCP, pues hacemos una actuación muy concreta para formar en la medida de lo posible a todos los profesionales que trabajan en atención primaria. En la atención primaria trabajan 16.000 personas, con lo cual es muy difícil llegar a todos, pero sí que tenemos un plan de formación continuada que todos los años hacemos cursos pues, en este sentido, ¿no? De tratar de formar a los profesionales y a los residentes, a los MIRES, a los EIRES. Todos los residentes que empiezan su formación en la Comunidad de Madrid tienen diversos cursos de formación, uno de ellos es de protección radiológica y otro que es obligatorio es de reanimación cardiopulmonar. En concreto, nosotros tenemos un plan de formación continuada que es anual, todos los años, y ahí se recogen un poco todas las solicitudes de formación que precisan los profesionales, y una de las partes importante que a veces nos exigen más y nos requieren más esfuerzos, ¿no? Tanto económicos como recursos humanos, pues todo lo relacionado con la urgencia, la emergencia, la reanimación cardiopulmonar. Entonces, en el plan de formación continuada de los profesionales de los centros de salud en general, pues tenemos estos 3 tipos de cursos en general, ¿no? Uno que es el soporte vital básico, o sea, reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación externa automática, soporte vital inmediato, o formación en instructores de soporte vital básico y desfibrilación externa. O sea, formamos a los profesionales y también formamos a los profesionales para que ellos formen a otros profesionales, ¿no? Este sería el plan de formación en este ámbito orientado a los centros de salud. Pero si nos centramos ya en los otros puntos que hemos visto, que son los puntos de atención continuada y los centros de continuidad asistencial, que estos son periféricos, que abren los sábados, domingos y por las noches, pues aquí hay otra serie de cursos también orientados a la urgencia y la emergencia que pueden también atender, ¿no? Que son las arritmias cardíacas en medicina prehospitalaria, síndrome coronario agudo en medicina prehospitalaria, el código infarto, que habrán oído hablar de él, porque luego seguramente comentará un compañero, asistencia inicial al paciente politraumatizado, es reanimación cardiopulmonar avanzada, urgencias tiempo dependiente en atención prehospitalaria y técnica de la urgencia prehospitalaria, manejo avanzado de la vía ósea y vía aérea, ¿no? Y estos son cursos ya más específicos para esas personas que trabajan ya más en la urgencia en sí, ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de la formación centralizada que hacemos en la gerencia, los propios centros de salud también se organizan formación entre ellos, ¿no? Es decir, un centro de salud, pues hay una persona que está formada en un aspecto concreto, pues la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el infarto o la reanimación cardiopulmonar, pues ellos dentro del centro de salud organizan su propia formación. Y estos son un poco los talleres que se han hecho en ese sentido en los centros de salud, pues soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar básica, reanimación cardiopulmonar inmediata, soporte vital avanzado o actualización de urgencias y en emergencias, ¿no? Esta sería un poco la parte formativa que tenemos para los profesionales, ¿no? Pero por otro lado, también la atención primaria, como nuestra labor también es una actividad preventiva y de promoción, como ha comentado el doctor Sevilla, pues también tenemos actuaciones hacia los ciudadanos, ¿no? Hacia la población general, ¿no? Y lo hacemos a través de, bueno, lo pone ahí arriba, a través de dos servicios que son estos, ¿no? En la cartera de servicios, en la atención primaria hay una cartera de servicios, quiere decir una serie de servicios que se van a ofertar a la población. Pues es la atención al paciente diabético, atención al paciente hipertenso, vacunaciones en la infancia, atención a la mujer en el climaterio, vacunación antigripal. Por dentro de estas serie de actuaciones que tenemos estandarizadas,
pues hay 2 servicios, que son los que están señalados con una flecha, que es educación para la salud en centros educativos e intervenciones comunitarias. Y estas son actuaciones que no se hacen en el centro de salud, como cuando haces el seguimiento de un paciente diabético o hipertenso. Estas son actuaciones que los profesionales del centro de salud, mayoritariamente enfermería, aunque también medicina o pediatría, salen fuera del centro de salud hacia la comunidad. Y estos son los 2 servicios, educación para los centros educativos e intervenciones comunitarias. Y en estos 2 servicios pueden ser de mucha índole, o sea, se puede hablar de nutrición, de desayunos saludables, de tratamiento de la hipertensión, etcétera, de muchos aspectos, ¿no? Pero en concreto sí que hemos visto que en este año se han hecho, a lo largo del año, 382 actuaciones en colegios relacionadas con el ámbito que estamos tratando aquí en esta mesa, ¿no? Pues talleres de reanimación cardiopulmonar, manejo del desfibrilador, taller de primeros auxilios a la población escolar, talleres del manejo del atragantamiento y taller de primeros auxilios para el bebé. No quiere decir que todos los centros de salud hagan esto, pero sí que está en la cartera y en función de la disponibilidad y el interés también de los colegios, porque generalmente son colegios, institutos, esto va orientado tanto para la edad infantil como para adolescentes, incluso también para los profesores que están en los institutos y en los colegios, pues hace este tipo de formación, una formación muy básica, pero para que en los colegios también tengan información y formación de cómo se maneja cuando hay una parada en un colegio, ¿no? Y bueno, pues un poco esto es lo que quería contarles del ámbito de la atención primaria, que bueno, está un poco alejado de lo que es ya la intervención ya aguda sobre los pacientes que ya están enfermos y que hay que atender porque han tenido una parada o están ya en parada, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Ahora vamos a pasar a la mesa coloquio, ¿vale? Yo quería, al hilo de lo que ha hablado el compañero en el tema de formación, quería preguntar a cualquiera de los ponentes que está ahora mismo en la mesa si consideráis que todos los profesionales sanitarios deberían saber hacer una reanimación cardiopulmonar. Entendemos que los médicos de urgencias extrahospitalarias, SUMA, SAMUR, atención primaria, los que trabajan en las urgencias de los hospitales, médicos de familia, entendemos, médicos intensivos, o sea, determinadas especialidades sí que saben realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero el resto de especialidades, ¿creéis que están formados? Y si no es así, ¿cómo creéis que se debería fomentar a que todo el mundo, empezar por nosotros, porque la idea es que todos los ciudadanos sepamos hacer reanimación cardiopulmonar, pero tenemos que dar ejemplo y empezar por nosotros. ¿A cualquiera de vosotros, si me queréis responder? Hola, buenos días. Es que yo creo que es una obligación ciudadana, como tú bien has dicho. Entonces, partiendo de eso, cualquier ciudadano, por eso es tan importante que pongamos a los niños, que lo sepan desde el principio, que es algo que se espera de ellos. Partiendo de eso, las generaciones que no lo hemos tenido en nuestra forma de educarnos, que no lo hemos tenido, ojo, en nuestra forma de educarnos cuando estábamos en el colegio, pero que tampoco lo hemos tenido cuando estábamos en la facultad. O sea, nosotros somos la generación, bueno, hay alguno que es más joven, pero que no hemos caído en la emergencia y nos hemos tenido que formar porque nuestro trabajo nos lo pedía. Pero claro, si es una obligación ciudadana, es una obligación profesional. O sea, un dermatólogo tiene que saber hacer reanimación cardiopulmonar porque es ciudadano y porque es profesional. Seguramente va a salir a lo largo de todo el coloquio, pero los servicios de emergencia necesitamos al ciudadano porque en el fondo son nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies para iniciar algo que si ellos no inician, nuestro trabajo huelga. No vamos a poder conseguir mejorar el resultado de nuestro trabajo, que en este caso es impactar en salud tanto como para hacer que las personas vivan. Y vivan con buena calidad de vida porque del tiempo que tardemos todos en prestarles asistencia depende cómo queda su cerebro. Entonces, a tu pregunta, Carmen, que seguramente que los demás podéis poner más matices, es que, por supuesto, tenemos una obligación moral y ética de estar formados en reanimación cardiopulmonar.
Y cuando decía el doctor Santiago Sevilla, bueno, yo soy un médico jubilado, no tengo que ser yo, bueno, pues su mujer tenía razón, tienes que salir. Y por supuesto, y como ciudadano tienes que estar formado en hacer lo mínimo, no se pide nada más. A un médico que va con sus manos, a cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la emergencia, nos pasa algo en la calle y no podemos hacer más que lo que haría un ciudadano, nada más. Porque somos un poco más, tenemos más formación, pero no podríamos hacer nada más. Muchas gracias, Isabel. Has comentado que a los ciudadanos, efectivamente, que todos deberíamos de saber. Yo personalmente considero que deberíamos de instar en este caso, al Ministerio de Educación, porque creo que debería ser obligatorio una asignatura de primeros auxilios. Entre ellas incluiría pues, cómo atender una parada cardiorrespiratoria, cómo atender en el caso de un atragantamiento, incluso cuando tenemos una quemadura, etcétera. Pero que sea una asignatura obligatoria, porque si damos un taller de reanimación cardiopulmonar una vez en tu vida escolar, pues se te olvida. O sea, que sí debería ser de manera continuada para que estemos preparados para que en cualquier momento, pero tanto como primeros auxilios, tanto como salvamento, tanto como inteligencia emocional para evitar todo el tema de salud mental, que lamentablemente cada vez son más jóvenes en los que se presenta. Y yo creo que eso nos ayudaría pues, a saber salvar cualquier situación que nos presenta y estar preparados desde pequeños. Ya hablando sobre esto, yo quería preguntaros con respecto al tema, ya para finalizar, el tema de formación. No sé si alguno más de los que estáis ponentes queríais comentar algo más. Yo sí quería, se oye, yo sí quería comentar porque me ha encantado que en primaria quería hacer dos comentarios, uno sobre profesionales y otro sobre ciudadanos. Me ha encantado que dierais en atención primaria cursos de soporte vital inmediato, que a mí me encantan. Yo no sé si el auditorio tiene conocimientos así. El curso de soporte vital inmediato, y que me parece era un poco al hilo de tu pregunta, que si tenía que estar formado el resto de especialidades, pues por supuesto. Y de hecho el curso de soporte vital inmediato me parece ideal, porque nosotros lo damos en el ámbito universitario ya a alumnos de sexto, y es un curso que me parece fantástico porque previene la parada, el objetivo del curso, prevenir la parada y en caso de pararse, saber hacer, como bien decía Isabel, las cosas básicas. O sea, no se mete tanto en grandes técnicas que quizá sea una cosa más de cuidados críticos, ¿no? Como a mí me gusta llamarle, ¿no? Y meter ahí pues, todos los médicos que atendemos cuidados críticos. Y yo eso sí que me gustaría preguntarte si existe una previsión desde la Gerencia de Atención Primaria de aumentar esos cursos, porque yo siempre pongo el ejemplo cuando se lo explico a un compañero, digo, mira, este es el típico curso que aquí no se te enseña a intubar. Ahí se utilizan métodos alternativos, que es mucho más fácil, porque los métodos alternativos, mi hija está terminando Bellas Artes, le digo, tira para adentro que entra la vía aérea. El plan de formación, como hemos comentado antes, es muy amplio, ¿no? En la atención primaria, como abordamos todas las patologías, pues es complicado abordar todo, ¿no? Sí que es verdad que cada vez más, incluso los propios profesionales nos están pidiendo el que hagamos mucho más cursos de soporte vital inmediato, avanzado, ¿no? Porque la realidad es que siguen llegando cada vez más urgencias a los centros de salud y los profesionales pues, quieren estar formados, ¿no? Entonces, la idea, desde hace ya un tiempo, estamos incrementando la formación en todo esto en todos estos cursos que hemos hablado, porque son realmente los más demandados, ¿no? Sí. Entonces, la idea es seguir avanzando en esto, sí. Pues enlazando también, que fíjate lo importante, ¿no? Con los ciudadanos, a mí me gustaría preguntarle al público quién tiene algún conocimiento sobre, o le han dado algún curso sobre RCP básica, o algún curso de soporte vital, o curso de primeros auxilios, aunque sea. Digo, pues si hay alguien, vamos. Porque entiendo que hay muchos médicos aquí en el auditorio. Vale. Digo, no, si es que antes, cuando estábamos preparando la mesa, ¿verdad? Nos llegó, lo estábamos comentando Arnau y yo, llegó una pregunta de una periodista que si sabíamos el porcentaje de población que estaba formada en reanimación cardiopulmonar. Y no teníamos ni idea, ¿no? Quizás vosotros sí que el SAMUR en el Ayuntamiento de Madrid sí lo tenéis. Viene muy bien la pregunta que estábamos hablando antes, porque, claro, las sociedades más evolucionadas, que han hecho de esto una estrategia, pues
ponen todo en línea, es decir, la formación de los niños, no sé qué, consiguen que las ciudades tengan sus desfibriladores y demás, y consiguen unos resultados, bueno, nosotros no estamos mal, no estamos tan mal. Si nos organizáramos lo haríamos mucho mejor. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánta población ciudadana tiene que estar formada para que todo fluya de una manera, le demos todas las oportunidades a la persona que tiene una parada cardíaca? Esa es la pregunta. Yo aquí, cuando estaba oyendo tanto esfuerzo de formación, los compañeros del SUMA, atención primaria y demás, qué bonito sería que pudiéramos tener un registro de todas las personas que atendemos, o sea, que formamos para esto. Yo puedo dar los datos del SAMUR, porque llevamos años haciendo esto. Y entonces, como nos queremos obligar a que esto sea un motivo de servicio y porque creemos en ello, como todos mis compañeros, pues hemos estimado cuánta gente hemos formado nosotros con respecto a la población de Madrid. ¿Alguien me puede decir más o menos lo que se supone que podemos haber formado? Bueno, pues a lo largo de los años habremos formado alrededor de un 14% de la población de Madrid, acumulado. Es decir, como hablábamos, no vale de nada que des un curso ahora y ya lo des por sabido y ya no lo vuelvas a hacer, porque tiene que ser una habilidad que te haga responder de inmediato ante algo que ocurra. Es decir, que si yo me caigo ahí, espero que salieran todos ustedes a socorrerme, porque todos saben hacer esto, ¿no? Con habilidad. Yo creo que aquí tendría que movernos, y estamos en el Colegio de Médicos, el hecho de generar una especie de registro de formación y poder decir que estamos en la Comunidad de Madrid, bueno, pues que la Comunidad de Madrid tiene tanto porcentaje de personas formadas en reanimación cardiopulmonar. Y ahí podríamos ver y entender el por qué vamos mejorando en esto. Porque, como decía antes, nosotros necesitamos de la ciudadanía para que lo que hacemos tenga resultados positivos. Muchas gracias. Ahora me gustaría, vamos a empezar por el principio, para cómo evitarlo. Sabemos todos que los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Va, pues eso, hacer una alimentación sana, adecuada, hacer deporte. Yo, a cualquiera de vosotros, me gustaría cómo podemos incidir para que esto mejore en nuestros ciudadanos y desde el colegio, lo que penséis. Pues antes hemos puesto ahí una diapositiva, ¿no?, que es la cartera de servicios estandarizados. Ahí generalmente son casi todo actividades preventivas o de promoción de la salud, aunque hay otras de seguimiento de patología crónica, ¿no? Entonces sí que hay, si le quieres proyectar la diapositiva, la quieres poner, es la de las últimas, la cuarta, la de arriba, la siguiente. No, baja para abajo. Bájate. Baja, pasa. Ya, ahí, la anterior. Bueno, ahí hemos contado la cartera de servicios, ¿no? Ahí hay muchas actividades preventivas, ¿no?, pues que hablan del control de la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la cardiopatía, bueno, ya el tratamiento de cardiopatía isquémica, ¿no?, hábitos saludables. Luego, aparte de esto de la cartera, hemos puesto ahí talleres que se hacen de reanimación cardiopulmonar en los colegios. También se hacen otro tipo de talleres, que aquí no lo hemos traído, pero hacen muchos talleres sobre todo de nutrición, de hábitos saludables, de desayunos saludables. Hay, junto con la Dirección General de Salud Pública, se hacen muchas actividades en ese sentido, ¿no?, de prevención y promoción, sobre todo dirigidas a través de la Dirección General de Salud Pública, ¿no? Entonces, bueno, ahí si se ven los servicios, pues bueno, hay atención a la población infantil con obesidad, por ejemplo, ¿no?, para evitar que en un futuro desarrollen obesidad cuando son más mayores, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de actividades que ya directamente están relacionadas, pues, para prevenir que luego nos encontremos que tengamos que hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿no?, para evitar, pues, los factores de riesgo, ¿no?, que existen, ¿no? De todas formas, yo creo, y lo ha comentado antes más o menos Isabel, creo que no me equivoco cuando pienso que hay 4 médicos de familia aquí. Isabel, tú eres especialista en medicina de familia también. O sea, que aunque trabajemos en emergencias, somos médicos. Ahora ya, afortunadamente, podemos decir que somos médicos de emergencias también, que va todo unido. Sí. Esto, al fin y al cabo, es una línea. O sea, todo esto de, claro, tanta demanda, que en este país hacía falta una especialidad de emergencias desde hace tiempo.
Y la sensación que yo tengo, por lo menos, es que nuestro título es especialista en medicina familiar y comunitaria. La parte comunitaria, por lo menos en mi residencia, yo no sé, Arnau, tú que eres más joven, ¿a ti te hablaron de algo de salud comunitaria o cosas así? Que no sé si a ti te parece que encima cae sobre tu tejado, pero de pleno, ya que eres el responsable de formación. Vamos, ahora mismo, en la gerencia, no traigo el organigrama de la gerencia, ¿no? Pero hay, igual que estoy en el área de formación e investigación, hay un área específica de salud comunitaria, ¿no? Que está muy, como he comentado antes, muy engarzada con la Dirección General de Salud Pública y hace muchas actuaciones conjuntas y todo es salir a la comunidad. O sea, lo poco que he contado yo es un poco relacionado con la RCP, ¿no? Pero hay muchísimas actuaciones, desayunos saludables, alimentación, ejercicio. Ahora hay una cosa que se ha puesto en marcha hace poco, que es la prescripción de activos. Ahora incluso a los pacientes se va a prescribirle ejercicio de educación física, ¿no? Se está teniendo contacto con los ayuntamientos, con los polideportivos de los ayuntamientos, para que un médico o una enfermera pueda prescribir un ejercicio físico y el paciente pueda ir al polideportivo municipal que tiene cerca de su casa para que le den ese ejercicio físico, ¿no? Eso está empezando ahora poquito a poco y hay muchas actuaciones. Yo tampoco las conozco muy a fondo, pero sí que están haciendo muchas cosas con la comunidad, porque como tú dices, es medicina familiar y comunitaria. La parte comunitaria se quedó un poco... Yo cuando hice la residencia, la verdad que prácticamente no tocamos nada, pero ahora ya digo, hay un área dentro de la gerencia específica que se dedica solo a la salud comunitaria ahora mismo. Lo del deporte es interesante. Voy a hablar con mi médico de familia para que me prescriba el pádel y no tener que discutir con mi mujer. Digo, a mí me lo ha dicho mi médico, que tengo que ir al pádel 2 veces por semana. Pues vamos a entrar en el meollo del asunto, que es la parada cardiorrespiratoria. Esta en concreto se la voy a lanzar al doctor Arnau. ¿Qué pasa si nos encontramos ante una situación de emergencia? Un paciente inconsciente, ya que porque nos encontremos, se ha quedado inconsciente de forma brusca, no respira, parece que no respira. ¿Qué hacemos en ese momento? Ya sea en un domicilio, porque nos puede pasar también en vía pública, nos puede pasar en cualquier momento. ¿Qué hacemos? ¿Dónde tenemos que llamar? ¿Qué instrucciones? ¿Se les va a dar instrucciones hasta que llegue el recurso sanitario? ¿Sería necesario saber hacer una reanimación cardiopulmonar? Doctor Arnau. Pues de las cosas más importantes en la parada cardiorrespiratoria que ocurre fuera de un hospital es la detección, porque muchas veces nos encontramos con que la persona que está llamando al 112 no se está dando cuenta que esa persona está en parada cardiorrespiratoria, y si no está en parada cardiorrespiratoria no va a hacer nada al respecto. Aquí tengo un compañero de primaria, las mejores paradas que hemos atendido, los que luego han ido mejor, siempre estaban en un centro de salud. Las que hemos atendido, que hemos ido y han salido mejor, que han salido a veces hablando del mismo centro de salud, estaban en un centro de salud. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en un domicilio, nunca van tan bien. Y en parte es porque tienen una parte de detección y una parte de tratamiento. Podrían pensar que es por el material que tienen, pero no. Es esa detección y las compresiones de calidad. Eso es lo que realmente salva a una persona. Si alguna vez alguien se encuentra con una persona que está inconsciente y que no respira es una parte importante, el primer paso, por supuesto, es avisar. Eso lo habrán visto seguro en cualquier taller. Lo primero es avisar, porque si no avisamos, si no llega la ayuda, difícil es. De hecho, incluso si uno se encuentra solo y, por ejemplo, no tiene acceso a un teléfono móvil en el que llamar, lo que primero que se aconseja es gritar, pedir ayuda, salir fuera si está en una casa, está en algún lugar, porque aunque esa persona, por ejemplo, pueda hacer las compresiones torácicas mejores del mundo, si está solo, nunca va a poder terminar de ayudar a esa persona. Con lo cual, lo primero es pedir ayuda, por un lado, avisando a alguien más y luego, por supuesto, llamando al 112. En el 112, la primera persona que les va a atender es un gestor de emergencias, es un profesional dedicado exclusivamente a eso, que va a detectar esa parada también y a darle la prioridad más alta que hay en el centro coordinador y activar
todos los recursos necesarios. Todos los recursos necesarios normalmente no es solo los sanitarios, sino también muchas veces, de hecho, policía, tanto aquí en Madrid como fuera del municipio. Muchas veces cuando el SUMA llegamos, lo que nos encontramos son policías haciendo reanimación cardiopulmonar, que además lo hacen muy bien, la verdad. Policías municipales, policías nacionales, Guardia Civil, e incluso en los policías municipales de Madrid y los de Fuenlabrada, y supongo que de algún otro municipio, pero esos son los dos que sé seguro, llevan DESA, llevan un desfibrilador en los coches patrulla. Pozuelo también, ¿verdad? A mí me sonaba que había más. Con lo cual, no solo van a hacer las compresiones de calidad, que además ellos están muy bien entrenados, sino que además van a poder hacer también, poner el desfibrilador. Pero tengan en cuenta que de cara a la población, muchos de los sitios a los que van tienen un DESA. Para los que trabajamos en esto, es casi un defecto profesional. Entras a un sitio y te fijas, ¿verdad? Entras en un y dices, mira, tiene un DESA. Polideportivos, centros comerciales. No sé dónde vi el otro día uno que me llamó la atención, no me acuerdo dónde era. No sé, debía ser un Mercadona, un sitio así que no me lo esperaba. Quería preguntarte, ya que has hablado de desfibriladores, sí que están en los centros comerciales, en el metro creo que también hay, pero últimamente estoy viendo que hay comunidades de vecinos donde están poniendo desfibriladores. No sé si eso tiene sentido o no sé cómo, qué os parece, no sé. Primero, sí, porque muchas veces, me han dicho que muchas veces cuando ponen un desfibrilador, además, se da un curso a la gente que está, por ejemplo, si es una comunidad de vecinos, en los gimnasios también, en el metro, en los ministerios también tienen. Entonces, sí, porque yo creo que es una manera de tener eso presente, ¿no? Y al fin y al cabo, un desfibrilador ya va a iniciar una serie de cosas, muchos de ellos ya llaman al 112 nada más abrirlo. Entonces, es una forma de intentar paliar ese tipo de problemas que nos encontramos nosotros. No se pueden imaginar la frustración que es llegar a un domicilio y que nadie esté haciendo RCP. Por poco que tardemos, esos minutos que tardamos desde que entra la llamada hasta que llegamos, si no hay nadie haciendo RCP, las probabilidades de sacar a esa persona son muy bajas. Entonces, el mensaje es la detección y es la llamada temprana. De vez en cuando puede pasar que no sean llamadas, que luego estén, por suerte, en parada. ¡Qué suerte! Muy bien, muchísimo mejor. Pero sí que, desde luego, ese primer momento de una llamada al centro coordinador, al 112, que vaya activando los recursos que sean necesarios. Y luego, que creo que era lo que también me quería preguntar Carmen, esa espera hasta que llegue el recurso que sea que vaya a llegar, se puede hacer muy larga. La primera persona que les va a coger la llamada es un gestor de emergencias. La llamada no se va a cortar, la llamada se va a mantener todo el tiempo, incluso si se corta van a volver a intentar llamar. Primero con el gestor de emergencias, y aunque ya se vaya sacando un recurso, la llamada va a seguir cuando luego la llamada pase en el caso del SUMA, a regulación, bien de enfermería o bien de medicina, que se va a quedar con ustedes. Se va a quedar con ustedes para asegurarnos de que efectivamente es una parada, para volver a comprobar si respira o no respira, mientras piensen que el recurso está llegando, pero hay que hacer más cosas, no podemos quedarnos, como les digo, no se puede quedar sin hacer nada. Y si no está respirando, ese médico, esa enfermera, les van a dar indicaciones de RCP. Si uno ha dado un curso hace muchos años con el SAMUR y de repente el enfermero que tiene al otro lado del teléfono le recuerda que tiene que hacer RCP, tal vez puede que acabar saliendo una RCP razonable. Si nunca ha hecho un curso de RCP, es muy difícil, porque por teléfono le diga ponga las manos, crúcelas encima del pecho, no doble los brazos, mucho más difícil si no se ha hecho antes. Pero bueno, esa es la parte que se va a hacer, la llamada se va a continuar hasta el momento en donde entre el recurso sanitario en casa. Y ahí ya, si alguna vez se ven en esa situación, no dejen de hacer compresiones, aunque lleguemos por la puerta, que eso nos pasa mucho.
que nada más llegar por la puerta la gente deja de hacerlo. Y entonces tenemos que decirle, no, espera un segundo, que nos viene muy bien que haya una persona haciendo compresiones mientras nosotros hacemos el resto de cosas. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, como bien ha dicho el doctor Arnau, siempre que vais a llamar al 112 va a atender una operadora que, aunque no es sanitaria, es la que realmente va a solicitar todos los datos, porque claro, sin lugar no vamos a llegar al punto donde está esa persona que necesita ayuda por una emergencia. Aquí el tiempo es oro, como bien lo ha dicho el doctor Arnau. Y que sepáis, como dice él, efectivamente, que siempre va a tener un sanitario, ya sea médico o enfermero, que va a dar las indicaciones necesarias hasta que llegue el recurso sanitario. Y que no se tiene que tener miedo, aunque no tengas ni idea de cómo hacer, pues les van a dar las indicaciones y es mejor hacer eso que no hacer nada, porque luego las secuelas, o sea, aunque se recupere esa parada, pues es importante para evitar el daño irreversible en el cerebro. Yo quería comentaros un caso que me pasó a mí en concreto. Esto fue en otoño, en concreto fue en el mes de noviembre de hace un par de años. Mi marido es policía local de Arganda, yo vivo en Arganda del Rey, y era las 12 del mediodía y salíamos a tomar el aperitivo y de repente nos íbamos a montar al coche cuando oímos los gritos de una vecina. A la vecina sí la conocía, pero estaba como a 2 casas más de donde yo vivo y yo no los conocía a los vecinos que vivían allí. Y claro, pensábamos que se había caído, que era una persona que se había caído porque gritaba, por favor, ayuda, ayuda, pero claro, yo sabía que ella no vivía allí. Entonces entramos y nos encontramos al vecino tendido en el suelo, en el salón, con una respiración gasping, es una respiración agónica que está próximo a pararse. Bueno, yo soy médico y en este caso pues sí sabía lo que me encontraba, mi marido también, porque también a los policías les enseñan a cómo atender una reanimación, o sea, cómo reanimar en caso de una parada cardiorrespiratoria. Y empezamos, lo primero, que se habían llamado el 112, ya habían llamado, y empezamos a hacer compresiones torácicas. No teníamos nada, porque nos pilló así sin nada, o sea que solo teníamos nuestras manos. O sea que sepáis lo importante que son las compresiones torácicas. Nosotros en este caso lo sabíamos hacer, porque en mi caso soy sanitaria y mi marido porque ha recibido cursos, pero o sea, que no necesitamos más instrumentos. Eso es lo que quiero llegar a que os sepáis, y eso, que simplemente vuestras manos puede ayudar a iniciar esa reanimación, esa reanimación cardiopulmonar, y simplemente con las compresiones torácicas. A los 8 minutos llegó policía local con un DESA, y estaba en asistolia y no dio ninguna descarga. Inmediatamente llegó una ambulancia asistencial y prácticamente a la par llegó un vehículo de intervención rápida, que es una UBI que necesita, o sea, no tiene capacidad de traslado, pero con la ambulancia asistencial que estaba allí pues se realizan el traslado, pues ya le estabilizaron y tal. Y en este caso yo ayudé a mis compañeros, pero porque por mi experiencia también fui jefe de guardia y tal, y realicé la coordinación, la alerta hospitalaria, porque no vale solo con estabilizar al paciente, sino que hay que buscar un hospital más idóneo para llevar a ese paciente, además que tenga disponibilidad de camas. O sea, que hay una serie de secuencia que hay que hacer cuando atendemos a un paciente crítico en este caso. Comentaros lo bueno de esto es que este vecino, que no conocía de nada, tuve la oportunidad de verle 3 meses después, le habían colocado un DAI. Él tenía como antecedentes, era hipertenso y llevaba 2 stent porque había tenido un infarto así a un par de años anteriores a que le pasara este incidente. Y la verdad, pues con una buena calidad de vida actualmente, y lo importante que es eso, la detección inmediata y las compresiones torácicas, o sea, que no necesitas nada más, y para evitar, pues eso, un daño cerebral irreversible, ¿no?
Así que a continuación, que quiero sí, perdón. Una cosa, poniendo un poco ahí en el otro lado, con medicina cambian las cosas, has hablado todo el rato de las compresiones torácicas, ¿no? De los que somos ya un poco más mayores, antes decíamos el boca a boca, ¿eso que han cambiado ahora? ¿Eso cómo funciona? Que yo que a lo mejor no... Sí. Le voy a dar paso al doctor Arnau, que efectivamente es que nosotros en nuestra formación, también, aparte de la formación que recibimos para hacer reanimación cardiopulmonar y además, bueno, nosotros como médicos y tal, pues está lo que es la reanimación cardiopulmonar básica y luego está la reanimación cardiopulmonar avanzada, que ya requiere de más técnicas y tal, para atender la emergencia. Pero también tenemos estudios por especialistas y tal que van analizando ante una parada cardiorrespiratoria por estadísticamente qué grado de supervivencia hay, porque efectivamente hace muchos años se decía que había que ventilar, o sea que hacer el boca a boca efectivamente, y luego las compresiones torácicas, pero esto ha cambiado y esto lo va a explicar ahora el doctor Arnau. Efectivamente, antes siempre se decía, ¿no? Las compresiones y el boca a boca, y sigue siendo como muy de película, ¿verdad? A lo largo de los años, hacer estudios con parada cardiorrespiratoria es muy difícil. Hay siempre, por suerte, hay pocas, son difíciles de hacer estudios con ellas, ¿no? Es bastante complicado. Pero sí que hay dos cosas que a lo largo de los años han ido quedando claras con una evidencia rotunda. Es que hay solo las dos cosas que sabemos que salvan vidas con muchísima diferencia, que estamos seguros de que lo hacen, son las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación en los pacientes que lo necesiten lo antes posible. Entonces, en ese sentido, a la población ya cuando se encuentra una parada ya no se le dice que haga el boca a boca, porque además había gente que tenía más reticencia, implica una pérdida de tiempo con respecto a seguir haciendo las compresiones, que son lo más importante. Entonces, además, parece que con las compresiones algo de ventilación, algo de aire sale y entra en el pulmón, pero sobre todo es porque las compresiones son tan importantes que la parte del boca a boca ya se puede quedar ya relegada. Hacer compresiones y, a ser posible, encontrar un DESA, si hay un DESA. Y por eso es por lo que si hay un DESA en su comunidad de vecinos, muchísimo mejor que si no la hay, que siempre puede venir de otro sitio, pero que es verdad que son las dos cosas más importantes, las compresiones de calidad y la desfibrilación lo antes posible. Si tiene un DESA, perfecto. Muy bien, doctor Arnau. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, añadir algo más al respecto. Yo, no, cuando estabas contando tu caso así, que quizás lo que llevamos hablando el ratito que estamos hablando de mucho de formación, de llegar a todo el mundo, que lo que sería ideal es que llegue un momento en que no dependa, que al fin y al cabo siempre va a tener un punto de eso, pero no dependa tanto de la suerte de que ese paciente se paró con dos personas que sabían RCP al lado. Y que, bueno, pues cualquier persona que se pare, pues tenga al lado a alguien que por lo menos haga algo. Exacto. Y en relación con eso, sí que te quería preguntar, que además te devuelvo a ti la pregunta, aunque sea la moderadora, porque creo que nadie mejor que tú, con la RCP telefónica, porque eso sí que es verdad que fue un antes y un después en la atención a la parada, y a mí sí que me parece, porque como decía antes Arnau, nunca se le va a dejar solo, pero no es que no se le deje solo, sino es que se le va a indicar cómo tiene que actuar. Sí, efectivamente. En caso de se llama así, efectivamente, RCP telefónica. Como os decía, inicialmente os va a coger la llamada una operadora cuando llaméis al 112, pero inmediatamente lo va a atender un médico o un enfermero, que están capacitados, además deciros eso, que reciben formación continuada, y en este caso pues, os va a instruir a cómo realizar esa reanimación cardiopulmonar, pero además, aunque no tengáis ni idea de hacerlo, y de hecho, luego, claro, porque nosotros luego hacemos seguimientos de calidad, a ver cómo cuando salen de la parada si tiene secuelas o no tiene secuelas, porque estamos haciendo un seguimiento de paciente crítico y muchas veces simplemente con la RCP telefónica
incluso niños pequeños, porque a veces son, claro, son monoparentales, críos de 12 años, incluso más pequeños, pero bueno, hay un caso reciente de un crío de 12 años, que es su padre de 48 años, que de repente se queda inconsciente de forma brusca y no respira, y se detecta que pues ha dejado de respirar, y se le da instrucciones a ese niño para que haga las compresiones torácicas. Al parecer el niño sí que había recibido clases en su colegio, o sea que valió y ayudó, y ese padre se recuperó y salió sin secuelas, pero porque se le atendió desde el... Aquí hablamos de que el minuto, o sea, aquí el tiempo es oro y que es fundamental, pero quedaros también con la idea de que, aunque no tengamos ni idea de cómo hacer, ese personal sanitario nos va a dar instrucciones de cómo colocar las manos, de cómo colocar al paciente, porque no es lo mismo hacerlo en una cama que tenderlo, o sea, lo adecuado es ponerlo en una zona dura, o sea, en el suelo. Y cómo realizarlo, la posición de donde poner, en el centro de pecho, entre las dos mamilas, o sea, entre las dos tetillas, para que me entendáis mejor, y la palma de la mano encima, en el centro del pecho, la otra encima, y con los brazos bien estirados y dejando caer todo el peso del cuerpo. O sea que esas instrucciones y además os van a controlar el ritmo de cómo hacerlo. 1, 2, 3, o sea, y todo el tiempo, no os van a dejar en ningún momento hasta que llegue el recurso sanitario. O sea que eso es fundamental, por eso es importante no colgar la llamada, y además tenemos la opción, si llamamos desde un teléfono móvil, pues poner en manos libres, porque eso nos va a ayudar a que nos concentremos hasta que llegue el recurso sanitario, pero que es fundamental porque al final es eso, atenderle lo más pronto posible y evitar ese daño irreversible. No sé si queréis comentar algo más. Bueno, no tiene que ver con esto, porque estamos hablando de parada, pero me gustaría hacer una pregunta aquí a los presentes. Con respecto a la probabilidad de supervivencia de una parada, ¿cómo piensan ustedes que estamos con respecto a otros continentes? Europa con respecto a América, con respecto a Asia, a África la vamos a dejar si no les importa, porque, en fin, están en otras necesidades. ¿Cómo está Europa con respecto a otros continentes en lo que es la asistencia y la supervivencia en una parada? ¿Estamos mejor? ¿Mejor que América del Norte? ¿Mejor o no? Venga, hay que definirse. Pues sí, pues efectivamente sí, estamos mejor. Quiero decir que estamos haciendo las cosas bien. Y España no está mal. Es decir, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar con la autocomplacencia de que esto ya hemos llegado al tope. Precisamente la posibilidad de mejora está en la ciudadanía. Porque los que aquí estamos nos dedicamos a hacer lo que hacemos de la mejor manera que podemos, llevando tecnología, bueno, pues ya saben que hemos tenido que luchar contra la cultura esta de cójanlo y llévenselo, ¿no? No, ahora nosotros somos capaces de hacer todo eso que se va a hacer en una sala de emergencias en un hospital, en el terreno. Y además con la ventaja de que lo vamos a hacer antes, con lo cual la probabilidad que le estamos dando a esa persona de sobrevivir es muchísimo más que si tuviéramos Fórmula 1 y cogiéramos y nos lo lleváramos al hospital. Ese cambio cultural ha jugado en nuestro favor, en el sentido de que la gente tiene confianza en lo que nosotros hacemos y nadie sale corriendo con una persona sin hacerle nada, ¿vale? Quiero decir que estamos de enhorabuena, en el sentido de que las cosas las vamos haciendo bien. Cuando consigamos que toda la población tenga formación en esto, fenomenal. Cuando consigamos que toda la población se implique y no pase cuando ve un caso, fenomenal. Y yo creo que, y aquí tenemos al coordinador de trasplantes, España es un país muy solidario, con lo cual muy pocas personas pasan sin hacer nada. Pero muchas veces no hacen porque no saben o piensan que no saben. Pero como está diciendo la moderadora, todos tenemos una implicación tremenda en los resultados de esa persona. Ya que me has nombrado, eso es una cosa como sospecho, porque por la pregunta que he hecho antes, que hay mucho sanitario en el auditorio. Es
es una cosa que cuenta Beatriz Domínguez, la directora general de la ONT, y que siempre me ha gustado y siempre he echado de menos no tener el artículo. Siempre comentamos, los españoles somos muy solidarios, por eso pues la donación va tan bien aquí en España. Hubo un estudio sociológico hecho en países europeos hace tiempo y que una de las preguntas concretas era ¿estaría usted dispuesto a donar sus órganos? ¿Estaría usted dispuesto a donar los órganos de un familiar? España estaba en la mitad de la tabla, ¿eh? Había países que estaban muy por encima nuestro y países muy por debajo. Estábamos más o menos en la mitad. Claro, la lectura de esto es que el sistema de donación y trasplante, tal como lo tenemos montado en este país, y de hecho se sabe, es el modelo español, que lo copian en todos lados, pero no, a mí siempre me gusta darle una vuelta de tuerca más, y es que ya no solo el modelo español, o sea, no solo es el modelo de donación y trasplante, que es el sistema sanitario que tenemos, que es que tenemos un sistema sanitario que funciona muy bien. Desde el sistema MIR hasta los hospitales, o sea, y lo criticamos mucho. Nosotros somos los primeros, ¿no? Y nosotros somos los primeros que vemos los problemas que tenemos y que los denunciamos. Y para eso estamos, porque tu labor es asistencial, investigadora y docente, y dar por culo al jefe para que mejore todo eso. O sea, eso tiene que ser así, porque es la única forma de mejorar. Pero es verdad que tenemos un sistema muy robusto y que funciona muy bien. Y ahora le vuelvo a dar una vuelta de tuerca y es eso. ¿Y cómo hacer para que la gente se dé cuenta de eso y lo use con cabeza? Porque al fin y al cabo, cuando estamos hablando de que no pasen de largo, que tengan educación sanitaria, como decíamos, ¿cómo podemos hacer? Porque yo creo que es el kit de la cuestión, pues para que no se colase la urgencia, para que la gente sepa lo que tiene que hacer si se quema la mano, si se cae alguien inconsciente en su casa. Porque a mí la única forma que se me ocurre es formación, pero claro, ¿cómo se llega a tanta gente? Hombre, yo creo que nuestros aliados necesarios son los medios de comunicación. Hay una cadena, que no voy a decir, que ha hecho mucho precisamente por esta causa de la parada y ha puesto los desfibriladores en la cabeza de todo el mundo. Y en ese sentido, en fin, tenemos que ayudarnos en el propósito que ellos tienen y en el propósito que tenemos los sanitarios. En la carrera no nos forman al tema de la comunicación. Es un error, porque claro, el médico de atención primaria tiene que persuadir, ¿no?, a su paciente con respecto a ciertas cosas. Los de emergencias, en la medida que podemos y que el paciente no esté inconsciente, también pero claro, puede mucho más un medio de comunicación que continuamente sabe cómo hacerlo y además normaliza algo que tiene que ser de conocimiento general. Así que no sé si hay algún periodista en la sala, no, pero vamos, que los necesitamos. Sí, es fundamental. Menos telebasura y más información de este tipo. La verdad que sí, porque nos puede surgir a cualquier familiar, a cualquier amigo, a cualquier persona o sea, que sí, es fundamental que todos sepamos pues primeros auxilios y entre ellos pues cómo realizar una reanimación cardiopulmonar. Isabel, te quería preguntar, porque vosotros en el SAMUR, nosotros en SUMA también impartimos cursos y intentamos llegar al máximo posible de colegios, pues porque creemos que es fundamental que desde el inicio ya sepan cómo realizar una reanimación cardiopulmonar. Me gustaría que me dijeras, en vuestro caso, cómo os organizáis, porque sé que tenéis personal que es propio, pero también voluntarios, ¿no?, que también llegáis a dar formación. Bueno, ya lo he dicho en algún momento, pero ¿cómo os organizáis? ¿Cómo lo hacéis? Todo es personal propio, porque los voluntarios también forman parte de la estructura. Lo que pasa es que son personas que pueden ser sanitarios o no, todos tienen esa formación, pero pueden ser un policía local, que es voluntario, puede ser un bombero, que es voluntario. En ese sentido tenemos muchos perfiles. Bueno, pues primero, que yo entiendo que todos estamos en esa línea, entendiendo que la formación a la ciudadanía forma parte de la misión de la organización. Es decir, que tenemos obligación de formar a los ciudadanos por lo que decimos, porque simplemente por el hecho egoísta de decir, van a ser nuestras manos los que nos van a avisar, los que nos van a decir dónde está, los que van a empezar a hacer. Y en ese sentido,
desde muy temprana edad del SAMUR, eso ha estado incluido así. Otro tema es formar a los intervinientes, es decir, a bomberos, policías, MT, metro, cuando en algunos casos sí, otros no, a todas aquellas personas que por su profesión están muy cercanos al ciudadano y que van a intervenir en primera instancia. Entonces, es mejor que te conozcan tu forma de hacer, lo que tienen que ir haciendo para que cuando tú llegues todo fluya como una normalidad. En ese sentido también hemos hecho mucho. Ahora estamos en un proyecto de formar a la ciudadanía a través de aplicaciones. Esto no es una cosa que nos hayamos inventado. Hay países en Europa que ya lo están haciendo a través de app. Por esto que decíamos, es tan importante que la gente inicie reanimación cardiopulmonar, independientemente de cómo la haga, que interesa cogerles o adherirles a tu sistema para que empiecen a hacer y que te digan rápido que hay una parada cardíaca. Y que además sepan dónde hay un desfibrilador. Es decir, esto que decía Arnau, que de formación profesional entramos en los sitios mirando dónde está el desfibrilador, pues que lo mismo lo pueden hacer los ciudadanos. Es decir, vamos a ver, ¿dónde está aquí la salida de emergencia? ¿No? ¿O dónde está aquí el desfibrilador? A mí me sorprendió, pues una anécdota, una conferencia que fui a dar a Colombia, que antes de empezar cualquier evento, hacen como las azafatas en los vuelos. La salida de emergencia, el desfibrilador. Y yo me quedé y dije, madre mía, nosotros aquí pensamos en España que estamos un poco más allá y no, nos dan en ese sentido del concepto ciudadano, de la protección civil están mucho más desarrollados que nosotros. Aquí nadie para un congreso para decir dónde está el desfibrilador, dónde está la salida. ¿Dónde está el bar? El baño, eso sí. Bueno, pues vamos a ver, que lo hacemos bien, pero que tenemos que mirar un poco hacia los lados y ver qué otras cosas, cómo rascamos para conseguir que el mínimo de personas se mueran porque nosotros no lo hemos podido atender. Entonces, cada uno en su sitio pues tiene que buscar esa posibilidad. Y si todos tenemos el mismo discurso, al final la gente aprende. Y nosotros mismos nos lo creemos. Porque, y ya corto, nosotros hemos hecho cursos para nuestros familiares. Egoístamente, si nos pasa cualquier cosa y nuestro familiar resulta que no nos sabe atender, pues hemos hecho... yo recuerdo un histórico de la emergencia que se murió porque no hubo nadie que le atendiera. Bueno, esto no era una parada, era un neumotórax a tensión, porque no hubo nadie y él lo diagnosticó. Pero bueno, quiero decir que es una cosa general y qué más que predicar con el ejemplo en el sentido de decir, pues formo a mis familiares. Habéis comentado además varios la localización de los desfibriladores. Yo no sé, en eso sí que estoy un poco más perdido, si hay algo nuevo con respecto, porque sé que en Europa hay varias iniciativas para informar al ciudadano lo antes posible de dónde está el desfibrilador, pero no sé si aquí en Madrid estamos implantando algo. Sí, bueno, sabéis que en la Comunidad de Madrid, que fue tardío, pero salió un decreto del tema de los desfibriladores que de alguna manera obligaba a locales públicos con más de 500 personas, o sea, afluencias. Por eso, normativamente hablando, los polideportivos tienen que tener desfibriladores, cualquier centro oficial tiene que tener desfibriladores. No habla de las comunidades de vecinos, pero lógicamente cualquiera que haya tenido una experiencia o si hay profesionales y saben la importancia de ello, pues están optando a tenerlo. Y existe una obligación de registrar esos desfibriladores en la Comunidad de Madrid. Es decir, tienes que rellenar con la localización. La cosa que se está debatiendo ahora es que precisamente estos desfibriladores que no son de acceso público, si pueden, o sea, si deberían de estar, tienen que estar registrados, pero claro, no están accesibles. O sea, a ti te pasa algo por la calle y tienes una comunidad de vecinos que tiene un desfibrilador, primero no sabes que la tienen y segundo, a lo mejor pues no... Yo creo que sí, que lo prestarían, pero bueno. El asunto es que ahora mismo, sí, no lo sé. El asunto es que ahora mismo se está trabajando, por lo menos en SAMUR, estamos trabajando en poner desfibriladores en la vía pública, con todo lo que eso supone, que puede ser
pues eso, vandalizado, en fin, todas estas cosas, pero es que como sabemos que esa es la solución, pues en eso se está trabajando. Entonces, estas aplicaciones en las que existen en otros sitios y que nosotros estamos intentando montar, identifican dónde están los desfibriladores de acceso público. ¿Para qué? Pues para que cuando surge una parada, en proximidad, tú puedas decir, diríjase usted a tal sitio que tiene un desfibrilador. Recoger el desfibrilador y rápidamente prestar esa asistencia hasta que lleguemos los servicios de emergencia. Entonces, bueno, eso, yo lo que me gustaría de mi intervención es que no quedara el tema de que solamente son las instituciones o las organizaciones sanitarias que tenemos que hacer cosas. Es que cada ciudadano puede hacer algo al respecto. Y de hecho, que estabas tú comentando, lo de la comunidad de vecinos, es que al fin y al cabo un desfibrilador no cuesta muy caro. Si yo no estoy desactualizado, los buenos con 2.000 euros te has comprado un desfibrilador fantástico que va con su columna, con mantenimiento, que muchas empresas ofrecen el curso para... Entonces, claro, una comunidad de vecinos grande, me da la casualidad que una compañera mía de trabajo, hacíamos chascarrillo con ella, que está, y además que es una comunidad que vive entre La Paz y el Ramón y Cajal, o sea que es que... Pero es una comunidad muy grande, hay 7 torres de no sé qué, y han comprado un desfibrilador. Entonces nos reíamos porque dice, es que estaban decidiendo entre todos a ver en qué portal lo ponían. Y claro, como son los dos intensivistas, y claro, todos decían, lo ponemos en vuestro portal. Y al final decidieron pues, con los problemas de acceso, pero vamos, es verdad que no es para una comunidad grande o para un restaurante que haga, pues bueno, que no tenga problemas económicos, no es un dispendio, porque además es para toda la vida ya. O sea que... Pues yo voy a seguir contigo, Alonso. Ay, perdón. Hoy sí. Hola, buenos días. Yo soy Pedro Sánchez de Godoy, soy médico, me acabo de jubilar, médico hospitalario, 25 años de jefatura de servicio. Me habéis preguntado que si en algún curso no he levantado la mano, nadie, porque los hice de jovencito y luego realmente, pues nada, tienes que dar un poquito también, el boca a boca sí que lo hacíamos. Pero yo los últimos años, claro, llevo sin hacer guardias casi 20 años y he venido por el desfibrilador. Hay desfibrilador en todos los sitios, pero ¿cómo se usa el desfibrilador? O sea, que es por lo que he venido. Y sobre todo porque ya tengo tiempo libre, claro. Ahora tengo el tiempo libre al haberme jubilado. Pero eso, y de paso, digo, bueno, pues de paso que me actualicen un poquito, pues eso, pues si son mejor 15 golpes, de paso, pero he venido por el desfibrilador. El tema de la formación voluntaria de la población, eso no sirve para nada. Vamos, sirve, vamos, pero o bien por miedo, lo voy a aprender y luego no lo voy a saber hacer, se me va a olvidar, y otros por curiosidad, pero no. Por supuesto, lo habéis dado a entender, lo habéis hablado, que es la formación en los colegios, a los 14 años aproximadamente, y entonces ya tú vas a crear pues una población que de verdad va a estar en la universidad, pues también, porque no se va a hacer en las universidades que están 4 a 6 años durante como algo, pero también, igual que los médicos tenemos la obligación, el deber de auxilio, pues para hacer lo que hay que hacer, cualquier empleado público, no ya los bomberos, cualquier empleado público tiene que saberlo, porque es un empleado público, se debe, y eso yo creo que es lo fundamental, la formación y los empleados públicos. El problema, claro, ¿quién forma? Porque claro, si tú quieres que la gente esté formada en plan muy, pues a ver quién forma, ¿eh? Dinero para formadores, hacerlo otra vez voluntario dentro del sector público, pero cualquier empleado público hoy día, que estamos poniendo desfibriladores por todos los sitios, tiene que saber hacerlo por estar pagado por el servicio. Pero vamos, que el tema mío, por lo que he venido, que sí, que hay mucho desfibrilador, pero yo he aprendido, porque como yo sí que he visto los desfibriladores, pumba, plaf, venga, vale, pumba,
Pero, coño, lo he visto hoy, digo, joder, qué bonito, encima te va diciendo lo que tienes que hacer y tal, ¿no? Pero a mí me llega, yo tenía cierto miedo, digo, joder, voy por la calle como me pase algo y joder, el desfibrilador, si no lo sé usar, o sea, que a veces pensamos que lo que hay que hacer es enseñar una cosa y luego hay otra muy sencilla que nos estamos olvidando. Bueno, pues lo digo por eso, porque sí que se debería decir en televisión, pues cómo funciona el desfibrilador. Yo eso no lo he visto en ningún lado. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y le puedo preguntar si se le ha quitado el miedo al desfibrilador? Por supuesto. Es que es una maravilla, vamos. Es que vamos, me ha encantado lo facilito que es y vamos, es una cosa. Claro, yo no me esperaba una cosa tan sencilla. Yo te dejo a ti, Isabel, sí. Pero yo tengo mucha actividad universitaria en una universidad privada y este año me ha tocado dar RCP de primero un montón, que normalmente no la doy. Y siempre empiezo diciéndole lo del desfibrilador y digo, ¿tendríais miedo a utilizar un extintor? Y eso, ¿sabe a quién se lo escuché? A Brugada. Brugada siempre comenta, Brugada, el del síndrome de Brugada, siempre equipara el desfibrilador con los extintores. Digo, nadie tendría ningún miedo, por lo menos, a intentarlo. Además, la cadena es la misma. Yo llamo a los bomberos, pero por lo menos le echo un chorro de esto a ver si cae la breva y quito el fuego. Pero ya llamo a los bomberos a hacer que se vaya. Digo, pues aquí exactamente lo mismo. Es que los desfibriladores, y se lo digo así a los alumnos, si está hecho para médicos, está hecho para tontos. O sea, te va diciendo absolutamente todo. Pero estoy absolutamente de acuerdo con usted que no hay suficientes mensajes como de algo tan sencillo y mensajes importantes. Y lo del empleado público, a mí nunca se me había ocurrido, pero anda que no se preguntan en las oposiciones chorradas de leyes, me vaya a perdonar, anda que no podían poner un tema de aquí obligatorio para carteros, oficiales de no sé qué, para conservadores de bellas artes, primeros auxilios, a tomamiento fresco. Hombre, y eso ya se está incluyendo en las formaciones obligatorias de bomberos, policías. Nosotros damos formación en eso. Y estamos de buena nueva porque, como tenemos una serie seguida desde hace mucho tiempo sobre las paradas que se han ido atendiendo, las que atendemos nosotros, en el último estudio que hicimos, el 61,38% de las paradas eran atendidas por personas que estaban haciendo algo, ¿eh? Eso quiere decir que lo estamos haciendo entre todos bien. ¿Que es suficiente? No. Pero ya es muy raro. O sea, en todo esto, ya saben que el tema del aprendizaje humano es un poco curioso. Siempre hay una primera resistencia, incluso los funcionarios, y los policías no querían llevar desfibrilador, ¿vale? Las nuevas generaciones, que son ya más abiertas, han introducido eso como una obligación y es más, es de lo más gratificante para un policía el atender a una parada, hacer lo que saben hacer, poner un desfibrilador, estar encantados de la vida. O sea, al final la propia experiencia va generando más personas que lo quieren hacer. Con respecto a lo que cuestan las cosas, nosotros hacemos formación gratuita. Si la ciudadanía, el problema está que, como hablábamos, la comunicación para decir esto está disponible, pues no tenemos esa estrategia de comunicación, pero ahora mismo yo creo que cualquiera de nosotros hacemos formación de ese tipo. Con lo cual, está en la estrategia de comunicación también el problema. Yo soy de la opinión, es que vosotros, claro, tenéis el cuerpo de voluntarios que os viene muy bien y es verdad que sois muy potente porque os dedicáis mucho a eso, pero fíjate que en el SUMA, cuando yo estaba más en el SUMA, teníamos problemas para recapacitarnos a nosotros mismos porque con toda la gente que había no teníamos material ni recursos suficientes para hacer, que sería lo mínimo, cada 2 años un curso de soporte vital avanzado, aunque tú estuvieras todos los días viendo paradas. Porque creo que... Entonces eso es un hándicap que tenemos. Por eso a mí me encanta cuando escucho lo de las aplicaciones y tal, porque me parece que ahí es donde sí que puede ser la vía de llegar a más gente. O cuando, no sé si fue este verano o el anterior, mi hijo que son muy futboleros, había en el portal de FIFA o algo así, en relación a alguna Eurocopa, pusieron a la entrada varios futbolistas explicando lo del desfibrilador y digo, esto es fantástico. O sea, esto sí que llega a todo el mundo porque, y se me había ido una idea, yo que ahora estoy un poco en gestión, mucho en gestión, le reclamo a la consejería
tener actitudes más imaginativas, no podemos estar tan encorsetados, ¿no? No puede ser, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? El paralelismo, que se vaya algún cirujano de aquí de Madrid a operar a Murcia y que esté en Agresca entre dos hospitales, porque digo, macho, pero si tú tienes que cruzar la calle nada más, pues colaborar, o sea, y en ese sentido deberíamos tener, pues eso, pues se me está ocurriendo, pues también el SUMA, porque no tiene un equipo de voluntarios, que estoy seguro que igual se apuntaría, de chicos jóvenes así, estudiantes de enfermería, de medicina, que quisieran solo para formación. Pues Perdonar, yo creo que solo el que salga un poco en televisión, algo, el uso del desfibrilador, ayudaría a la gente a apuntarse más con más tranquilidad para hacerlo y más, porque realmente los golpes casi los hace mucha gente en algún momento, pero ayudaría a decir, bueno, voy a enseñar o a que me lo enseñen, solo el mero hecho. Pues ya para finalizar, porque aquí estamos hablando, bueno, hemos hablado sobre la parada cardiorrespiratoria, la intención de salvar una vida, pero ¿qué pasa si ese paciente, pues, o sea, no se puede salvar su vida, pero sí puede salvar la vida de otros a través de la donación de órganos? Y ahora esta pregunta va enlazada al doctor Alonso, que es el coordinador de la Oficina Regional de trasplantes de la Comunidad de Madrid, pues que nos explique un poco en qué consiste pues, en el donar órganos, el formar también a los profesionales, porque tiene que, comunicar esa noticia a ese familiar, ¿no? Porque tiene que en tomar esa decisión tan rápida en un momento tan crítico, tan doloroso, ¿no? Porque su familiar pues no ha salido adelante. sí, pues mira, que estamos hablando tanto de formación, nosotros tenemos también bastante huevo puesto en el cesto de la gallina de la formación, porque al fin y al cabo los coordinadores de trasplante hospitalarios, los que están en el hospital en la trinchera día a día, pues tienen sus deficiencias estructurales, lo mismo que los de la diálisis, los reumatólogos y los oftalmólogos. Entonces, hay una frase muy típica del mundo del trasplante, que es que sin donación no hay trasplante. Entonces, claro, que yo necesito un donante para hacer un trasplante y nosotros siempre también le damos un poquito la vuelta y decimos, y sin detección no hay donante. Entonces, necesitamos detectar. Y para detectar eso sí que podemos ser cualquiera. Desde el celador, estoy hablando de ámbito hospitalario, ¿no? Del celador hasta el técnico, hasta el médico, la enfermera, el enfermero, todo el mundo. Y ahí damos mucho la murga nosotros en detectar y detectar y detectar, porque es verdad que Madrid, curiosamente, dentro de toda la potencialidad que tiene, siempre ha estado en el percentil bajo de la donación en Madrid. Por números absolutos tenemos muchos donantes y nosotros siempre nos comparamos con Andalucía y con Cataluña, que son los equiparables, porque tenemos la cornisa cantábrica que por números relativos tienen unas tasas de donación que Cantabria este año va a llegar a los 100 donantes por millón de habitantes, que es una forma curiosa de medir los donantes, aquí se miden por millón de habitantes. Y bueno, en Madrid sí que existe la posibilidad, y sí que es verdad que cuando una parada no sale, de hecho somos los pioneros y lo puso en marcha el SAMUR con el clínico y luego enseguida se apuntó el SUMA de la donación asistolia no controlada, que ahora está viviendo una época un poquito más frágil, por decirlo de alguna manera. Desde la pandemia no hemos conseguido reanimarla, nunca mejor dicho, de forma correcta. Pero bueno, que poco a poco sí que parece que ahora, este año llevamos 6, que bueno, un número un poquito escaso todavía, pero confiamos en que vaya aumentando. Y yo ahí, más que a la población, me dedicaría a estos tipos de donantes a lo que es los profesionales sanitarios. Y a la población lo que hay que darle es mensajes, pues sobre todo de lo bueno que es ser donante, y como tú decías, que si desgraciadamente ese paciente médicamente ya hemos hecho todo lo posible, todavía ese paciente puede ayudar a otras personas. Y desgraciadamente, y además estamos aquí en Petit Comité, las negativas familiares están aumentando, lo estábamos hablando antes con Arnau, y no sabemos muy bien por qué. Y curiosamente están aumentando. Antiguamente, los coordinadores de trasplantes clásicos, no sé de qué hospital, del Severo Ochoa, pues los coordinadores antiguos clásicos, Enrique Mon estaba allí, no, es el Leganés, no era otro, pues nos decían, cuando viene una persona joven no tenemos problema, un familiar decisor joven, no hay ningún problema.
Viene, está la familia mayor, así dudando mucho y tal, y aparece el hijo, el sobrino, 30, 40 años, ningún problema. Pues ahora es justo al revés. Ahora es al revés. Ahora están los familiares ya de más edad que dicen que sí y aparece un chico joven y es el que va en contra. O sea, no sabemos, el problema es que no sabemos qué pasa. Como no sabemos qué pasa, no le podemos poner solución. Entonces, la ONT ha creado un grupo de trabajo ya y también un poco enlazo con eso que decía de soluciones imaginativas. Cuando hablaba yo con los compañeros de la ONT decía, hay que ser imaginativo, esto no lo podemos solucionar nosotros. Aquí hay que hablar con sociólogos, con psicólogos, porque es verdad que la sociedad ha cambiado, no sé si estáis de acuerdo, desde el COVID todavía más, y nosotros sospechamos que posiblemente sea por eso. Y tenemos ese problema y le queremos meter mano de la misma forma que decías tú. O sea, esto hay que tirar de Instagramers, de YouTubers, del broncano y de... Sí. Porque es que te guste o no te guste, pero si lo vivo en mi propia casa, yo no veo la tele. Es que en mi casa nada más que se pone la tele para OT ahora, para el fútbol y para la Fórmula 1. Se acabó. O sea, es que la puedo quitar. Entonces, los canales de comunicación son otros. Tenemos que llegar a ellos, así. Pues vamos a dar por finalizada que muchas gracias a los que habéis quedado. Los sobrevivientes. Y pues gracias a vosotros por vuestro Gracias a ti. tiempo y ya será para otra ocasión.